Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a centrarnos en explicar el ADT, almacén de depósito temporal, para que veamos las grandes diferencias y ventajas con respecto a otras figuras como pueden ser el depósito aduanero o el depósito distinto del aduanero, que ya os expliqué en otros vídeos si tenéis dentro del canal, y que si somos un importador, exportador o un representante aduanero, tenemos que dominar para poder optimizar nuestras operaciones de comercio internacional. También vamos a ver las limitaciones de lo que podemos y no podemos hacer dentro de este almacén de depósito temporal. Hay que tener en cuenta que una de las ventajas más importantes es que un ADT es una extensión de la terminal portuaria o aeroportuaria, porque estas terminales portuarias y aeroportuarias, que se llaman terminales dentro del recinto, también son ADTs y tienen las mismas obligaciones y el mismo tratamiento que si a nosotros nos conceden una autorización ADT fuera del recinto, es decir, fuera del puerto o el aeropuerto. La gran ventaja es que cuando un contenedor nos llega al puerto o una mercancía nos llega al aeropuerto, sobre todo al puerto un contenedor marítimo, el contenedor no puede abandonar el puerto hasta que realmente no tiene una autorización aduanera para salir. Con lo cual, si nosotros cogemos ese contenedor y lo llevamos a un ADT, realmente la mercancía podrá abandonar el recinto aduanero del puerto o el aeropuerto sin que quede almacenada allí. Y los costes de almacenaje suelen ser menores en el ADT que en las terminales portuarias. Además, en estos locales la mercancía está descargada y podrá salir partida a partida. Supongamos que realmente tenemos un contenedor de importación dentro del cual vienen 7 partidas diferentes de grupaje porque se ha hecho un consolidado en el país de origen y ese consolidado viene de 7 proveedores distintos para 7 importadores diferentes aquí en España. Bueno, pues cuando ese contenedor llega al puerto, si esa mercancía cuando llega a cada uno de los importadores se les avisa el aviso de llegada de esa mercancía que ya está aquí y se ha activado esa declaración sumaria para poderle dar un destino aduanero, 6 de ellos suponemos que despachan la mercancía a consumo con sus representantes aduaneros, pero uno tiene dificultad con su documentación, por ejemplo, porque no se le ha enviado desde el país de origen, porque le falta algún documento obligatorio o simplemente porque no ha lanzado el despacho aduanero. En ese caso, hasta que los 7 despachos, hasta que las 7 declaraciones no estén totalmente canceladas y en circuito verde, ese contenedor no podrá salir del puerto y lógicamente los 6 que sí tienen sus gestiones aduaneras completadas y en circuito verde, para poder salir van a tener que seguir pagando demora y ocupaciones hasta que ese último, el séptimo, ultime bien su declaración aduanera, obtenga circuito verde y pueda salir del puerto. La diferencia es que si antes de iniciar ningún trámite aduanero cada uno de esos 7 importadores ese contenedor se trasladaba a un ADT, se hace el desconsolidado en el ADT y una vez desconsolidado cada importador realiza localmente y particularmente su gestión de despacho igual que si hubiera estado en el puerto. Y ahí sí que cada uno en el momento que tenga su mercancía despachada con circuito verde podrá retirar la mercancía y llevársela. Y el que no lo tenga, bueno, pues solamente ese es el que se quedará almacenado en el ADT, pero en el ADT fuera de recinto, en el ADT descargado fuera de recinto y no en el ADT cargado dentro del contenedor junto con el resto. Esto también lógicamente tiene otra ventaja, y es que el contenedor lo puedo devolver a la naviera y dejo de pagar gastos de demoras, gastos de ocupaciones, gasto de alquiler del contenedor, etc. Y también sirve para recibir los tránsitos desde la Unión Europea, que son signatarios del convenio del tránsito común. O sea que no solo sirve para traer los contenedores del puerto o los palés del aeropuerto, sino que también sirve para poder recibir tránsitos en camión de otros países firmantes del convenio de tránsito, porque el almacén de depósito temporal que tiene esta autorización, a su vez tiene otra autorización directamente vinculada, que es la de receptor autorizado de tránsitos. Normalmente, y debe de ser así porque si no sería inviable, cada autorización de almacén de depósito temporal va ligada también a la autorización de receptor autorizado de tránsito, porque si no puedo recibir tránsitos no me sirve de nada tener el ADT. Y luego también sirve para expedir tránsitos desde ese ADT. Lógicamente una mercancía que yo tengo descargada y vinculada a mi almacén de depósito temporal, otro destino aduanero perfectamente viable es la emisión de otro T1,
de otro tránsito a otro ADT del mismo país o de otro Estado miembro de la Unión Europea o firmante del acuerdo. Con lo cual, también el almacén de depósito temporal tiene que disponer de la otra autorización, que es emisor autorizado de tránsito, para poder lanzar ese tránsito a otro Estado miembro firmante del tránsito. En ADT recordamos, solamente y exclusivamente puedo vincular mercancía de terceros países, mercancía con estatus no UE, mercancía pendiente de despacho, y una de las ventajas del ADT es que, por decirlo de una manera que no es técnicamente correcta pero es perfectamente entendible por todos, cuando una mercancía la vinculo al ADT no la vinculo a nombre de nadie. Aquí en el almacén de depósito temporal se podría decir que la mercancía sigue siendo del exportador. Es como si estuviese en el puerto o el aeropuerto. La mercancía llega proveniente de un exportador y hasta que alguien no demuestre que tiene la libre disposición de la mercancía con la documentación correspondiente, esa mercancía sigue siendo del exportador, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en el ADT ocurre esto. Se utiliza para mercancía descargada de grupajes y recepción de tránsito, como acabo de comentar. Tiene una limitación. Tiene un plazo máximo de 90 días para darle un destino aduanero. Si a los 90 días nadie le ha dado un destino aduanero a esa mercancía que ya hemos vinculado al ADT, la aduana inicia un expediente de abandono. Cuando se inicia ese expediente de abandono pueden ocurrir dos cosas. O bien que alguien se despierte y se dé cuenta y diga: ¡ay, lo siento! Se me ha pasado el plazo, no pasa nada, inicio los trámites para darle destino aduanero, la aduana te lo va a permitir, pero lógicamente va a venir una sanción adicional incorporada y automática por lo que se llama una declaración extemporánea. He hecho lo que tocaba, pero fuera de plazo. Y si realmente al final, después de iniciarse ese expediente de abandono, se sigue sin nadie decir nada, pues lógicamente la aduana tácitamente se coge la propiedad de la mercancía, la subasta y con esa subasta pública se paga sus costas, sus impuestos, y si sobra algo, que normalmente no suele sobrar, pues se lo da a los demás agentes que han tenido costes por ese almacenamiento y por esas manipulaciones de llegada de esa mercancía. En cuanto al almacenamiento conjunto, esto es importante. Cuando nacen los depósitos aduaneros fuera de recinto hace muchos años, la aduana lógicamente cuando por primera vez dejó salir mercancía fuera del recinto a operadores que tenían este tipo de almacenes autorizados, en los inicios obligaba a tener una verja cerrada con llave, y todo lo que había dentro de la verja pues estaba en ADT. Y esto es común para otros tipos de depósitos, y lo que estaba fuera de la verja era mercancía nacional. Con el tiempo nos beneficiaron al quitar la obligación de tener la verja, pero nos obligaron a poner pintura en el suelo con rayas delimitando las zonas. Lógicamente desde los almacenes se le decía a la aduana que esto era un problema para las empresas, porque si no teníamos nada, teníamos ese trozo de almacén sin poder poner mercancía y se necesitaba tener los almacenes a plena ocupación para poder ser rentables. Las empresas necesitan utilizar siempre todo el suelo del almacén. Al final, con el paso del tiempo, hoy en día en la actualidad, normalmente se concede cuando se solicitan las diferentes autorizaciones de almacenes aduaneros, de establecimientos aduaneros, se solicita y se concede lo que se llama el almacenamiento conjunto. Esto quiere decir que nosotros podemos tener dentro de la misma ubicación, dentro de la misma nave, podemos tener mercancías vinculadas al ADT y al lado o rodeado de la mercancía nacional no pasa nada, pero cuidado, siempre debidamente etiquetada, podemos tener esa combinación de mercancías. La mercancía tiene que ir debidamente etiquetada y cuando está bajo vigilancia aduanera, bajo una autorización de depósito de un establecimiento aduanero, esa etiqueta tiene que llevar una información imprescindible que está marcada por la normativa. Tiene que poner el número de documento con el que entró, en este caso sería un T1 o un G5, tiene que decir la declaración sumaria que mataba, tiene que decir los bultos, o sea, tiene que decir una serie de información para que si viene la aduana a controlar y a vigilar la trazabilidad y el control de existencias, cuando vea ese palet tiene que estar debidamente identificado como que está en ADT. Está junto con mercancía de la Unión, pero no está mezclada, está debidamente identificada.
Y gracias a eso tenemos optimizado todo el almacén con mercancías UE y mercancías no UE, gracias al almacenamiento conjunto. No se permiten manipulaciones usuales. Sin embargo, por ejemplo, en el depósito aduanero sí. Las manipulaciones usuales quieren decir que yo puedo hacerle cosas a la mercancía mientras que está bajo vigilancia aduanera, pero en ADT solamente y exclusivamente están permitidas aquellas que son las mínimas imprescindibles para la manipulación de descarga y conservación de la mercancía en su almacenamiento. Quiere decir que una mercancía que entra en un ADT, lo único que puedo hacer es descargarla, ponerla encima de un palet, porque lógicamente no debe de estar en el suelo, y le puedo dar 2 o 3 vueltas de retráctil si las paletizo para que estén bien fijadas las cajas, por ejemplo, y que no se caigan. Y en un momento dado ponerle un plástico por encima, pues por el polvo, por si hay alguna gotera o cualquier cosa por el estilo, pero no puedo hacer nada más. A la mercancía en ADT no se le puede hacer absolutamente nada, a no ser que se le pida permiso a la aduana y la aduana me lo conceda. Por ejemplo, no puedo abrir una caja para ver lo que hay dentro, no puedo. Pero si quisiese, o bien porque el cliente quiere ver que la mercancía de su proveedor cumple los requisitos, que no le ha engañado y quiere abrir, ver y cerrar, puedo pedirle a la aduana que me deje y se hace mediante la solicitud C5. Es un documento en el que el representante aduanero del importador, que es el que lo debe solicitar a la aduana, lo pide. Y si la aduana le concede, pues ya lo puede hacer. Y puede ser para dos fines. Uno, para intervención de organismos oficiales que normalmente, pues porque por ejemplo un servicio de inspección en frontera, como puede ser el SOIBRE, quiere hacer una inspección para previamente al despacho, hace su control y su análisis de riesgo y efectivamente él también necesita un permiso de la aduana para hacer eso, solicita un C5 para la intervención de organismos oficiales, la aduana lo concede y ese C5 le autoriza al inspector SOIBRE a venir, coger una caja, 2, 3, las que él considere, a abrirla, ver la mercancía, comprobarla e incluso si se quiere llevar alguna muestra para su análisis, lo puede hacer anotándolo en el documento C5. Eso es lo único que se puede hacer en el ADT, no podemos hacer nada más. Por otro lado, no se permiten tampoco ventas dentro del ADT, no se permiten ventas al por menor. Cuando se introduce la mercancía, se puede despachar parcialmente y tal, pero no se puede cambiar de propietario. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, no se vincula a nombre de nadie aquí en destino, sino que sigue siendo, digamos, del remitente, por decirlo llanamente y a grosso modo. Y luego es un área exenta. Cualquier manipulación y cualquier servicio que se le preste a la mercancía estará exenta de IVA. No se puede facturar con IVA. De hecho, inclusive hasta el transporte desde el puerto o el aeropuerto hasta el ADT, ese transportista nacional que nosotros contratamos, que él es una empresa española y nosotros somos una empresa española, como está prestando un servicio a una mercancía que ya está vinculada porque viaja con un tránsito, con un G5, y su destino es un ADT, que es un área exenta, y proviene de otro ADT, que es la terminal portuaria o aeroportuaria, área exenta, nos debe facturar hasta incluso el transporte sin IVA, y son servicios prestados exentos de IVA a esa mercancía. Luego ya veremos que lógicamente en el caso de que esa mercancía se quede aquí, se despache, hay que incluirla en el DUA de importación, no forma parte del valor en aduana, pero sí de la base del IVA. Bueno, aquí vamos a ver simplemente para que entendáis las obligaciones que asume un depósito temporal, un ADT, cuando recibe una mercancía en tránsito en sus instalaciones. Cuando llega el transporte a las instalaciones del almacén, el ADT, tanto sea un camión lona como un contenedor, pues viene con un documento T1 o un G5, se presenta en las instalaciones y el ADT lo primero que hace es que le transmite a la agencia tributaria que efectivamente ese camión con esa matrícula, con ese contenedor, con ese número de precinto y con esa documentación que es correcta, ha llegado a las instalaciones de mi ADT y yo lanzo el primer mensaje electrónico que se llama AVI, aviso de llegada. A partir de aquí, con este aviso de llegada, yo lo que estoy diciendo a la aduana es que yo quiero hacerme cargo como ADT de esa mercancía que aparentemente está toda correcta en cuanto al vehículo, precintos, marcas, etc. El elemento transporte y la documentación. A ese mensaje AVI la aduana me tiene que contestar y me puede contestar con dos canales, dos circuitos, circuito verde o circuito rojo.
Circuito verde quiere decir que me permite romper el precinto y empezar la descarga. Circuito rojo quiere decir que no puedo tocar nada y que vendrá vigilancia aduanera a romper el precinto y a estar presente en la descarga. Importantísimo que el ADT nunca rompa el precinto antes de tener el circuito verde contestado por la aduana cuando lanza el mensaje AVI, porque en el momento en que lanza el mensaje AVI, que dice que ya se hace cargo de la mercancía como ADT, tiene la obligación de esperar al circuito. Y si yo he roto el precinto y luego sale circuito rojo y viene vigilancia aduanera, el ADT va a tener problemas. Imaginamos que ha salido todo verde y una vez sale todo verde rompemos el precinto y empezamos la descarga. El ADT tiene la obligación de controlar que toda la mercancía, así como el mensaje AVI hemos visto que externamente está todo correcto, ahora con el segundo mensaje que se llama OBS, mensaje de observaciones, nosotros le vamos a transmitir a la agencia tributaria que todo lo que he descargado coincide aparentemente, porque recordemos que no podemos abrir los bultos, que aparentemente coincide con lo declarado. Número de bultos, tipo de mercancía. Si en la documentación dice que vienen 2000 bultos de estuches o fundas para gafas y lo que estoy descargando son cajitas muy pequeñas que pesan 20 kilos cada caja, pues lógicamente esto no son estuches o fundas. Bueno, pues yo en el mensaje OBS lo pondré. Si yo en vez de descargar 2000 bultos he descargado 2100, en el mensaje OBS pondré que he descargado 2100 en vez de 2000. Si realmente no digo nada en el OBS es porque todo coincide y todo es correcto con lo que dice la documentación. Igual que en el AVI, si en el AVI el precinto no coincide o no lleva precinto, pues lo pondré. Yo podré, si quiero, lanzar el mensaje AVI y aceptar el tránsito, pero en el mensaje AVI le diré a la aduana las incidencias que he tenido. En cada mensaje, tanto en el AVI como en el OBS, la ausencia de observaciones significa que todo es correcto y todo coincide con la documentación presentada. El OBS también tiene otro circuito y puedes tener circuito rojo o circuito verde. Si sale circuito verde, quiere decir que la mercancía ya se va a poner en mi contabilidad de existencias como almacén de depósito temporal, ADT, y esos X bultos ya van a estar ubicados en almacén. Y si sale circuito rojo, efectivamente tengo que llevar toda la documentación a la aduana, transmitírsela a la aduana y la aduana normalmente vendrá a revisar la mercancía. En vez de romper el precinto y estar presente en la descarga como en el AVI, lo que hará será revisar la mercancía una vez descargada y después la aduana me dará el circuito verde y quedará la mercancía descargada en mi ADT. Aquí realmente lo importante en el ADT es que no se puede hacer absolutamente nada que no sea descargar y custodiar, y la mercancía realmente no está a nombre de nadie aquí en destino. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.